Buenos días para todos y todas. Les doy la bienvenida a la quinta sesión de capacitación del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y autoritarismos en Centroamérica. Esta mañana abordaremos el tema Modelo económico, élites y desigualdad, y para esto nos acompaña el doctor Alexander Segovia, economista e investigador salvadoreño, quien actualmente se desempeña como profesor de la Universidad Loyola de Andalucía, España. El doctor Segovia también es coordinador de la Red Académica Iniciativa Centroamérica REDICA y miembro ad honorem del Grupo Asesor del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI y del Consejo Asesor del Informe Estado de la Región de Costa Rica. Ha estudiado y escrito sobre diversos temas, entre los que destacan cambio estructural, modelos económicos, tipos de capitalismo, élites y estructura de poder en Centroamérica, así como crisis democrática y exilio en América Central, desigualdad, pobreza e integración centroamericana. Su último libro publicado es El Gran Fracaso, 150 años de capitalismo ineficiente, concentrador y excluyente en Centroamérica. Doctor Segovia, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en este espacio de formación de los ciclos CAP y le dejo en el uso de la palabra. Un saludo a todos y a todas. Para mí es un placer y un privilegio estar acá con ustedes. Yo siempre he creído que esta relación entre la academia y el periodismo es clave, sobre todo lo que está pasando en Centroamérica. Y ahora vamos a tratar ojalá que esto se convierta en un espacio de conversación y de debate, ojalá, ¿no?, sobre este tema tan complejo que vamos a abordar. El tema, como bien decía María, los que voy a abordar se llama Modelo económico, élites y desigualdad. Esto es un tema amplio, por supuesto, pero trataré de centrarlo como en tres líneas de argumentación. Uno, las relaciones entre modelos económicos, tipos de capitalismo y el rol de las élites centroamericanas en eso. El otro lo centraré en el tema de los vínculos entre democracia y capitalismo, que yo creo que en Centroamérica en este momento es un tema absolutamente fundamental. Y dentro de eso, ¿cuál es la actuación de las élites con respecto a gobiernos autoritarios y con respecto a gobiernos democráticos, ¿no? Y al final, hacer algunas conclusiones. Obviamente esto bajo el análisis transversal del tema de la desigualdad, como ya veremos. Comenzando entonces, voy a recurrir a una presentación, aunque la utilizaré como guía, no espero aburrirlos. Lo primero que me gustaría entonces comenzar a ver es algunas definiciones. Yo creo que es importante, sobre todo con ustedes que son periodistas, tener claridad, me parece, con algunas definiciones que se utilizan a diario en los medios, en las entrevistas, pero que a veces uno se le va, no le queda claro. El primero definición que me gustaría hablar es sobre lo que se llama modelo económico. Modelo económico se utilizan distintos palabras para referirse al mismo tema: estrategias de desarrollo, modelos económicos. En realidad, todas esas palabras son sinónimos en ese sentido. Yo aquí utilizaré, y siempre me ha gustado utilizar mejor, el concepto de modelo económico. Y un modelo económico es un régimen económico sobre el cual se monta y se estructura en los tipos de capitalismo. Ahí hay una definición que he utilizado en mis libros y en otras investigaciones. Un modelo económico es un régimen económico basado en una forma específica de acumulación de capital, es decir, una forma específica de invertir por parte de los inversionistas, de los capitalistas, y por lo tanto es un régimen basado en una forma muy particular de cómo se genera la producción, el excedente, se distribuye el excedente, ¿no?, entre los distintos actores y sectores de la economía. También este modelo económico incluye una forma particular de relacionarse el país, la economía, con el mundo. En ese sentido, el modelo económico incluye la forma que se insertan los países con la economía internacional y
esta parte que a veces dentro de la economía tradicional no se menciona, porque es un tema de economía política. En realidad, todo modelo económico supone un balance de poder específico entre los distintos sectores económicos y sociales. Para ponerlo simple, todo modelo económico tiene en sí mismo una estructura de poder, y particularmente entre los empresarios y los trabajadores, entre el capital y el trabajo, y entre las diferentes tipos, sectores económicos, nacionales e internacionales, ¿no? Y entre ellos y el Estado. Esta dimensión es importante porque, insisto, es la que generalmente no se toma en cuenta en la economía, digamos, que neoliberal, para ponerlo de manera más amplia, ¿no? O en la economía tradicional. Con esto, el modelo económico, quisiera pasar rápidamente porque vamos a hablar mucho de él ahora, del capitalismo o sistema capitalismo, como se le. El capitalismo, a diferencia del modelo económico que es un régimen, el capitalismo es un sistema económico. Es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Es decir, de los activos, de las máquinas, etcétera, etcétera, en el que los empresarios contratan a los trabajadores de forma libre, desde el punto de vista jurídico. Es decir, en el capitalismo teóricamente no hay esclavismo, sino que de manera voluntaria, a través de un contrato, trabajadores y empresarios llegan a un acuerdo y se contratan. Y lo que es importante es que en el sistema capitalista, esto es su rasgo principal, la coordinación económica se efectúa de forma descentralizada a través del mercado. Esto es importante, obviamente ya veremos que hay distintos tipos de capitalismo, por lo tanto, en este momento uno puede ver el capitalismo alemán o el capitalismo de los Países Bajos con respecto al capitalismo de Estados Unidos, de la Unión o de Reino Unido. Son sistemas, todos son economías capitalistas, pero cambia, ¿qué es lo que cambia? En muchos casos es el rol del Estado. El rol del Estado en algunos tipos de capitalismo se mete más. Por ejemplo, en toda Europa el Estado del bienestar es un Estado más interventor, más regulador, mientras que en Estados es un Estado más liberal, donde le dejan muchísimas cosas al sector privado. Nadie se mete, si no es el mercado, si es el mercado mismo el que articula. Por supuesto, ahora hay un gran debate a nivel internacional porque dicen, bueno, el tema de China, ¿no? China es una economía capitalista porque cumple con lo que hemos dicho aquí. Es un sistema económico basado en la propiedad privada, aunque el Estado también tiene, donde se contrata a la gente de manera libre y el mercado coordina. Pero bueno, algunos le llaman al modelo chino capitalismo de Estado, porque a diferencia de otros capitalismos, ahí el Estado es el que dirige estratégicamente y controla mucha parte de la economía. Para pasar de estas definiciones que me parece importante, hay que recordar que el capitalismo no es solo una forma de organización económica y material de la producción, sino que fundamentalmente el capitalismo es un modo de dominación social, ¿no? Una forma de organización del poder. De nuevo, esta visión es distinta a otras porque aquí incluye el enfoque que le doy es un enfoque de economía política, donde la economía no se explica por sí misma, sino que a través de las relaciones de poder. Eh, Pasando con esto, me gustaría ahora hablar rápidamente de élites económicas. Igual, un concepto que lo utilizamos muchísimo, se utiliza en la prensa, pero es un concepto muy complicado. Yo aquí solo quiero mencionar que el concepto de élite, seguramente ustedes están muy familiarizados, es un concepto que por definición hace referencia a una minoría con influencia, y las élites pueden ser económicas, políticas, militares. La similitud entre las élites es que son pocas y tienen influencia en económica y social de distintas maneras. Las económicas, por lo tanto, a diferencia de las políticas, porque a las élites políticas, por ejemplo, su influencia y su poder les viene
de participar en el Estado, de controlar al Estado o de participar en partidos políticos, etcétera. A diferencia, o a las élites militares son las que controlan los ejércitos, la policía. En este caso, las élites económicas, que es lo que vamos a abordar ahora, son grupos de personas y familias cuyo poder proviene y su influencia proviene del control de los activos y de las actividades económicas, que les otorga y también influencia sobre el Estado, que les otorga influencia económica, social y política. Y hay distintas maneras de cómo las élites se organizan. Eh, Generalmente las élites más poderosas, ya lo veremos, se organizan alrededor de grupos económicos empresariales, ¿no? Y en Centroamérica hay muchos de ellos y los hemos estudiado y mucha gente los ha estudiado. Aquí quiero introducir un concepto que es nuevo en realidad, nuevo, nuevo no, el nuevo que se está utilizando ahora en Centroamérica y en el mundo, que es el concepto de élites oligárquicas. A raíz de lo que ha pasado en el mundo, la discusión sobre el capitalismo mundial ahora en Estados Unidos con Elon Musk o con el famoso 1% de los más ricos del mundo, ha comenzado a discutirse desde hace años en los países desarrollados, ha comenzado a meterse nuevamente el concepto de oligarquía y el concepto de oligarcas, ¿no? Eh, Por ejemplo, hay unas teorías en el mundo desarrollado que dicen que ahora el capitalismo, este fase del capitalismo está controlado por oligarcas, ¿no? Las personas más ricas del mundo. Aquí yo he introducido en un paper que va a salir ahora en un número especial sobre América Latina, sobre oligarquías. Yo hago un capítulo de El Salvador. Hemos incluido el concepto de élites oligárquicas. ¿Cuál es la diferencia entre élite económica y élites oligárquicas? Es que las élites oligárquicas, primero, son mucho más poderosas, pero lo más importante es que son grupos de personas y familias que tienen estatus y cuya fuente de poder proviene de la posición de la riqueza. Esta élite ejerce un poder oligárquico, reproduce viejas conductas autoritarias, despóticas, aún racistas, y se opone, al igual que las viejas oligarquías tradicionales agroexportadoras, a la redistribución, al aumento de impuestos, a la construcción de un Estado social y democrático, a la construcción de una democracia como haremos. Entonces, estas élites oligárquicas no todas las élites económicas son élites oligárquicas. Las élites oligárquicas son un pequeño grupo, ya lo veremos, muy poderoso, los más poderosos que tienen su poder basado en la riqueza que controlan o que poseen. Y el concepto de oligarquía, en Centroamérica históricamente se utilizó mucho el concepto de oligarquía, vinculado con las famosas oligarquías cafetaleras que controlaban la economía, ¿no? Y se hacía referencia a estas familias que controlaban las familias cafetaleras, ¿no? Las famosas oligarquías cafetaleras. Aquí ahora el concepto a nivel más moderno ahora se utiliza de otra manera. La oligarquía es una política de defensa de la riqueza por actores que poseen medios materiales para ello. Y los oligarcas, con esto termino rápidamente, son actores que dirigen y controlan grandes concentraciones de recursos materiales, los cuales utilizan con el fin de defender o mejorar su riqueza. Hay que decir que en algunas teorías los oligarcas no son familias, son personas individuales. Una discusión ahorita que hay en Centroamérica es, ¿existen oligarcas en Centroamérica? En mi opinión, la respuesta es sí existen. No son familias, son personas individuales que tienen su riqueza, mucha riqueza, y que esa riqueza la utilizan para defender sus posiciones, su riqueza a nivel personal y a nivel familiar. Ya hablaremos de esto. Con esta pequeña parte teórica, ahora sí creo que nos podemos mover a una cosa que quiero plantearles a ustedes, las tres preguntas sobre las cuales nos vamos a mover en la discusión. Una es, ¿cuáles son las relaciones que existen en Centroamérica entre modelo económico, élites y desigualdad? La otra pregunta que abordaremos es, ¿se pueden resolver los problemas de Centroamérica y la crisis democrática incluida sin modificar el modelo económico y el tipo de capitalismo vigente?
Y la tercera, que es clave, me parece, y que seguramente les interesará, es cuáles son los factores que determinan el comportamiento de las élites en Centroamérica ante el cambio social y ante la democracia. En base a estas tres, vamos a ir avanzando en la discusión. Rápidamente, ¿cuál es la relación entre modelo económico y tipo de capitalismo? Para ponerlo sencillo, cada tipo de capitalismo se sustenta en un modelo económico, en un régimen de cómo se produce, quién, dónde se produce, a quién va dirigida la producción y la ganancia. Y esto es importante porque históricamente, ya lo veremos en Centroamérica, en mi opinión, y esa es una tesis de mi último libro del 2023, que ya salió la segunda edición sobre el capitalismo, es en Centroamérica han existido históricamente solo dos tipos de capitalismo. Ya veremos, un capitalismo agrario y ahora un capitalismo rentista transnacional. Y en ambos casos, en cada caso, el tipo de capitalismo se sustenta en un modelo económico específico, ¿no? Esto es lo que trataré de avanzar rápidamente. Pero no siempre un nuevo el que haya un nuevo modelo económico no siempre lleva a un nuevo tipo de capitalismo. Esto lo veremos y en Centroamérica ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial, donde se intentó cambiar el modelo económico agroexportador tradicional, ¿no? Cafetalero, por un modelo de sustitución de importaciones, y lo que hubo no fue un nuevo tipo de capitalismo, sino que un modelo híbrido, etcétera, etcétera. Y lo otro que me gustaría plantear es que en el capitalismo existen diferentes condiciones. Hay diferentes tipos de capitalismo dependiendo de las condiciones de los países. O sea, y esto creo que es clave, no hay un modelo económico, no hay un tipo de capitalismo. En Centroamérica hay 6 países. Es importante mencionar que en nuestro análisis incluimos Panamá. En este análisis, perdón, solo incluimos los 5 históricos de Centroamérica. Y ahí ya veremos, hay variedades de capitalismo, lo cual es interesante. Volviendo entonces, ¿cuántos capitalismos han habido en Centroamérica? Desde 1870 hasta el 2024, en mi opinión, y eso es lo que he desarrollado en mi libro, solo han existido dos tipos de capitalismo. Uno que existió desde fines del siglo XIX hasta la década de los 80 del siglo pasado. O sea, es un tipo de capitalismo que existió 100 años. Imagínense ustedes un capitalismo que dura 100 años, donde comenzó primero en Costa Rica, El Salvador y Guatemala y después pasó a Honduras y Nicaragua. Y ya en 1930 era el capitalismo dominante en Centroamérica, con distintas variantes. Y este capitalismo obviamente estaba vinculado, el capitalismo centroamericano, este que yo llamo agroexportador, surgió en Centroamérica en la segunda mitad del siglo XX, con la introducción, cultivo, procesamiento y exportación del café. Ahí hay un consenso académico enorme, muchos estudios, donde es la introducción del café, ¿no? Y a partir de la introducción del café que se genera, que comienza a haber una economía capitalista en Centroamérica. Eh, y a través de esta introducción del café, los países se incorporaron a la economía mundial como economía cafetalera. Las sociedades se estructuraron alrededor de la economía agroindustrial cafetalera y el Estado se formó alrededor de esta economía. Entonces, este proceso de construcción del capitalismo fue allá en los años, entre 1870 y 1930, donde se dieron en toda la región las llamadas revoluciones liberales, ¿no? Donde las élites políticas emprendieron reformas para desarrollar la agricultura comercial de exportación, especialmente café y banano, y donde redefinieron el papel del Estado y la economía en esta época. Eh, Creo que es importante este tema. Y a lo largo del siglo XX, en Centroamérica, el sistema capitalismo, tipo de capitalismo
agroexportador tradicional basado en la agricultura, en la caficultura y después de la Segunda Guerra Mundial en la caña de azúcar, en el algodón, pero todo esto estaba montado en un modelo agroexportador. Me detengo rápidamente a hablar. ¿Cuáles son las características de este modelo agroexportador? Bueno, era un modelo exportador que estaba controlado por las élites económicas centroamericanas. Eran el actor hegemónico. Este modelo, por eso se le llama el modelo cafetalero, estaba controlado por lo que se le llamó en su momento las famosas oligarquías cafetaleras, ¿no? Y era la élite cafetalera, la oligarquía, la que controlaba la economía y la sociedad, ¿no? E hizo mucho dinero a raíz de ese control. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se intenta introducir un modelo basado un modelo más industrial, ahí también entran las empresas internacionales, sobre todo norteamericanas, y por lo tanto, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el modelo agroexportador tradicional se diversifica, se moderniza, y los dos actores que controlan este modelo son, por un lado, entonces, las élites centroamericanas vinculadas a la caficultura, y por el otro lado, las élites internacionales, las grandes empresas internacionales vinculadas a la industria y a otros sectores. Aunque lo retomaré más adelante, es importante mencionar desde ya que una de las características de Centroamérica que lo hacen diferente al resto de América Latina es que pese a los cambios que se han intentado hacer en Centroamérica al modelo agroexportador tradicional, que ya veremos que es concentrador, es excluyente, está basado en la mano de obra barata, lleva mucha desigualdad y mucha pobreza, sobre todo rural, pese a los intentos que han habido hasta los 80, ese modelo no se pudo cambiar. Y no se pudo cambiar porque el gran beneficiario fueron estas élites cafetaleras, agroexportadoras, que controlaban los estados de distinta manera y por lo tanto impedían cualquier cambio que pusiera en peligro sus intereses. Y y estas élites, en muchos casos, hicieron alianza con el gran actor internacional, con Estados Unidos, para detener reformas o para cambiar las reformas en función de sus intereses. De ahí que hemos argumentado, y lo argumento en varias veces, una de las características, por eso es que este modelo económico tradicional, agroexportador, y este capitalismo agrario duró 100 años. Porque pese a los intentos de cambiarlo, de modernizarlo, de transformarlo, de diversificarlo, todos los intentos fallaron. Y esto creo que es importante debido al poder de esta y al control del Estado. Y Écale, ¿por qué es que yo le llamo a este capitalismo centroamericano que estuvo vigente hasta la década de los 70 finales, agrario exportador? Porque desde su surgimiento hasta su reemplazo al final en los 80 estuvo estructurado alrededor de la agricultura de exportación, las famosas economías cafetaleras. Y ustedes se recordarán, no sé si habrán visto, pero hay una frase muy famosa en Centroamérica que definía lo que eran estas economías y estas sociedades. Decía, cuando el café está bien, las economías y las sociedades centroamericanas están bien. Cuando el café está mal, las economías están mal. Había un vínculo directo, no voy a meter porque hay mucho tiempo, pero en el libro lo explico, cómo funcionaban las economías alrededor de la caficultura. Pero también le llamo agrario exportador porque los actores hegemónicos eran las élites que controlaban al sector agroexportador, vinculadas a la agricultura, y las empresas extranjeras que controlaban los enclaves bananeros. ¿Recuerdan ustedes la United Fruit de Estados Unidos? Los enclaves bananeros en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica, ¿no?
Entonces, estos dos sectores, y controlaban estos también sectores, buena parte del sector industrial. Ambos actores tenían un control monopólico y oligopólico de las economías y una influencia decidida sobre los estados nacionales, los cuales eran utilizados para ejercer su hegemonía y para asegurar y ampliar su acumulación de capital y sus ganancias. Entonces, este era un modelito, no me detengo, que funcionaba perfectamente, un relojito. Era un tipo de capitalismo agrario tradicional vinculado a la economía internacional a través del café, del bueno, azúcar, etcétera, basado obviamente en el control de la tierra y en salarios bajos. Y así como generaba riqueza, generaba muchísima pobreza y muchísima desigualdad. Obviamente, para ir rápido, este capitalismo agrario exportador no era igual en todos los países. Y aquí venimos lo que lo llamo las variedades del capitalismo agroexportador en Centroamérica. En los 5 países eh, hay variedades. Una variedad, la versión tica, que yo le he llamado capitalismo agroexportador estatal, ¿no? ¿Por qué? Porque es ahí donde agrario estatal, porque es ahí donde es el único país donde el capitalismo hubo una intervención importante del Estado, ¿no? Sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, y se convirtió en un Estado que dirigía la sociedad y la economía costarricense, un Estado a lo tico, un Estado del bienestar que generó Entonces, las diferencias. En Costa Rica, la estructura, aquí rayen ustedes las diferencias. En Costa Rica, la estructura agraria era poco concentrada y no polarizada. El control de las élites agrarias en la cadena industrial del café era parcial. Este es un rasgo importante de Costa Rica. En Costa Rica, históricamente, a diferencia de Guatemala y El Salvador, las élites nunca controlaron la producción del café en Costa Rica, sino que esa producción estaba en manos de pequeños propietarios. En Guatemala y El Salvador, a diferencia, estaba en manos de grandes propietarios que a la vez controlaban la comercialización y la exportación. Por eso hay una diferencia brutal. Entonces, la intervención del Estado en Costa Rica era alta, la autonomía del Estado de las élites era alta, el grado de presencia de Estados Unidos era bajo con respecto al resto de países, y por eso yo llamo capitalismo agrario estatal. En El Salvador y Guatemala y en el resto, en El Salvador y Guatemala yo le llamo agrario oligárquico. El Salvador y Guatemala nos sacamos el premio, ¿no? De lo peor, del peor tipo de capitalismo posible, ¿no? Ese capitalismo suponía una concentración brutal de la tierra y de la estructura agraria, concentrada y polarizada, un control de las élites total en toda la cadena de producción, comercialización y distribución de las actividades agroindustriales, una intervención baja del Estado, una autonomía del Estado baja. De hecho, los estados estaban en función de estas élites, los controlaban a veces directamente, a veces indirectamente con los militares. El grado de presencia, hay que decirlo, en términos económicos de Estados Unidos era baja. Ya lo vemos por qué digo que era baja. Yo le llamo agrario oligárquico porque en El Salvador y Guatemala este capitalismo estaba controlado totalmente por élites agrarias. Y en Honduras teníamos otro capitalismo que yo he llamado agrario tradicional, porque ahí hay diferencias importantes para que las tengan en cuenta ustedes. En Honduras y Nicaragua, primero entraron después de los países. En ambos países eh, entraron hasta el siglo XX, entraron tarde, y entraron no por el café, sino que por los metales en Nicaragua y Honduras, el banano también. Y ahí, en Honduras, la tierra estaba poco concentrada, no polarizada, en Nicaragua sí. Lo importante es que el grado de control de las élites era parcial en Honduras y Nicaragua. De entrada ya les digo una diferencia sustancial que ustedes ven ahora en Guatemala, en Honduras y Nicaragua. Dentro de las élites económicas centroamericanas, históricamente las élites económicas hondureñas han sido las más débiles.
Han sido débiles con respecto al Estado y con respecto a otros actores. Y esto tiene que ver con un factor clave, que es el grado de presencia de Estados Unidos. En Honduras y Nicaragua, la presencia de Estados Unidos tan fuerte, intervención directa en Nicaragua por más de 30 años, pero también en Honduras a través de las bananeras, hizo que fueron estados más dependientes, más débiles, y eso hizo también que en los dos países, Honduras y Nicaragua, el tipo de capitalismo es más tradicional, ¿no? Es más atrasado en muchos sentidos que en el resto de países. Y eso explica mucho de las diferencias actuales. No quiero detenerme entonces, ya mencioné, este capitalismo agrario se intentó cambiar en el siglo XX, sobre todo en el periodo 44-48 del siglo XX, donde se dieron lugar las llamadas revoluciones de la posguerra, que tuvieron lugar en cuatro países de la región: Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, que pusieron fin a los caudillos militares y abrieron la posibilidad de hacer cambios estructurales. Este hecho históricamente es clave porque marca para muchos lo que pasó después en Centroamérica hasta los 80. El intento más exitoso fue el de Costa Rica, ¿no? La revolución del 48 en Costa Rica, la constitución de un Estado social, el control del Estado no por las élites agrarias, sino que por sectores medios urbanos, ¿no? Donde la élite tenía menos influencia en el Estado que en otros países y tenía contrapesos que no siempre hacían lo que les daba la gana, el Estado benefactor, etcétera, etcétera, que desarrolló a Costa Rica de manera diferente que en Centroamérica, una sociedad más igualitaria. Fue posible conciliar la democracia ahí, el desarrollo de la democracia, ¿no? Con un Estado fuerte, y eso duró hasta los 80. Ya veremos que Costa Rica ahora es otra cosa. Y el fracaso más grande de eso fue Guatemala, ¿no? En Guatemala, el gobierno de Arévalo y el gobierno de Arbenz, en la famosa primavera guatemalteca, intentaron, no como se dice, cambiar el modelo capitalista. Lo que intentó Arbenz sobre todo fue modernizar el capitalismo guatemalteco bajo un proyecto nacional, ¿no? Y por eso reformó, donde la medida más importante que intentó hacer fue la reforma agraria, pero también reformas al Código de Comercio y otras, al Código de Trabajo, etcétera. Obviamente ahí fracasó porque era tanto el poder y los intereses de las élites y de Estados Unidos, de las empresas, que al final eso terminó en un golpe de Estado contra Arbenz. Y desde ahí para allá la historia de Guatemala es una historia triste, en el sentido de que desde ahí se quitó la posibilidad en Guatemala, y muchos autores dicen que en Centroamérica se cerró la posibilidad de modernizar las economías, pero también de introducir la democracia. Para muchos, el golpe de Estado de Guatemala del 54 es un parteaguas, porque dicen, si se hubiera dejado modernizar Guatemala, hubiera prosperado la modernización en el resto de Centroamérica, pero ahí se cerró la posibilidad de todo cambio. Y obviamente a nivel centroamericano, ya lo mencioné, en los 60 se quiso modernizar el modelo económico introduciendo un modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, pero igual las élites centroamericanas y Estados Unidos se opusieron a la propuesta inicial hecha por CEPAL y por algunos sectores del gobierno centroamericano y algunas élites industriales, y hicieron que el modelo de industrialización sustitutiva, en lugar de sustituir el modelo agroexportador tradicional, lo complementara. Y por lo tanto, lo que surgió ahí no fue un nuevo modelo, sino que lo que algún autor famoso de Centroamérica, inglés, Wilton Mumertombo, llama lo que hubo fue un modelo híbrido, donde el viejo modelo agroexportador siempre fue el que predominó y las élites económicas agrarias siempre fueron las que estuvieron al frente. O sea, hubo intentos fallidos de cambiar el modelo económico. Y en todo esto, por tanto, las élites agrarias exportadoras son las que continuaron hegemonizando. Rápidamente, un balance del capitalismo agrario exportador. Visto históricamente, se ha dicho mucho esto, pero yo quiero rescatar
A diferencia de lo que se dice históricamente, en términos económicos, el capitalismo agrario exportador fue bastante exitoso. Crecimiento mayor que el de América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, mayor del 5% al año en promedio, ¿no? Insertándose eficientemente con el café y con la caña de azúcar. El problema no es que, no es que ese capitalismo no dio crecimiento. El problema es que el crecimiento fue concentrado, se concentró en una pequeña parte de la población. Y por lo tanto, en lugar de distribuirse ese crecimiento entre todos, generó concentración económica y pobreza, sobre todo rural, en todos los países, con excepción de Costa Rica, ¿no? Entonces, este modelo agrario exportador generó economías monopólicas, oligopólicas, extremadamente desiguales, donde los estados no intervenían con competitividad bajada en la existencia de salarios y no en aumentos de productividad. Y estas economías eran dominadas por una poderosa élite económica y en algunos países por empresas transnacionales que lograron hacer lo que llaman un artículo que dice por ahí un capitalismo a la carta. Es decir, un capitalismo a su medida en función de sus intereses particulares. Esta es la historia de Centroamérica que hay que tener en cuenta, que la diferencia mucho de América Latina. Algunos datos no voy a tener, aquí ven ustedes, el crecimiento en Centroamérica en realidad fue alto, en promedio más alto que América Latina. Obviamente Nicaragua y El Salvador en los 80 cayó por las guerras y los conflictos. No me voy a detener, pero para desmitificar, ¿no? Hubo crecimiento, pero el crecimiento no se distribuyó adecuadamente. Y la pobreza, por supuesto. Este modelo que fue exitoso en generar riqueza, fue exitoso también en generar, fue un fracaso en reducir pobreza y desigualdad, ¿no? Los datos a excepción de Costa Rica, que ustedes ven que siempre ha tenido niveles superiores sociales, el resto de países, El Salvador 50% de la pobreza extrema, Guatemala menos, Honduras, etcétera. Ahí están todos los datos donde dicen esto, en realidad este modelo fue un fracaso. Por eso en mi libro yo le puse el gran fracaso, el gran fracaso. Obviamente para unos, porque para otros fue un gran éxito. Y parte del problema de este modelo, ustedes ven, es el gasto social. Centroamérica, Costa Rica, alrededor del 80 invertía el 16% de su producción en el gasto social. Pero vean el resto de países. El Salvador 6, Guatemala 4, Nicaragua 4. Son estados que nunca han invertido en lo social. Este modelo, este tipo de capitalismo, no invertía en lo social, porque no les interesaba lo social. Y por lo tanto, ahí tenemos la gran diferencia. Mientras que Costa Rica en los 80 invertía $326 per cápita, en El Salvador 68, en Guatemala 41. Esto es detrás. ¿Y qué es lo que hay detrás de esto? Un modelo hecho a la carta, sirviendo a unos actores, a unas élites económicas, oligárquicas, donde el Estado no se le daba ningún espacio para que pudiera hacer política social. Rápidamente, esa es la historia del capitalismo agrario. Afortunadamente, en las últimas 2 décadas del siglo pasado, la década de los 80 y los 90, ocurrió el gran cambio estructural en Centroamérica, que por cierto, para que vean cómo estamos de mal, no ha sido estudiado, no fue estudiado, no ha sido estudiado adecuadamente todavía. ¿Y cuál es ese gran cambio estructural en Centroamérica? Por una parte, el modelo agroexportador tradicional que había durado 100 años colapsa en la década de los 80. Pero por otro lado, comienza a surgir un nuevo modelo económico. Esta vez ya no basado en el café, ni en el azúcar, ni en la agroexportación, sino que basado en los servicios, en el comercio, en las exportaciones no tradicionales y en algunos países en las actividades extractivas. Este era un modelo productivo agrícola, este era un modelo de servicios. Modelo de servicios. Y como cambiaron, así como cambiaron las actividades líderes, también cambiaron, por supuesto, cambiaron los actores que controlan eh, este nuevo tipo de capitalismo y tipo de modelo económico. No tengo tiempo para explicar cuáles son los factores que posibilitaron este gran cambio, pero obviamente se imaginarán ustedes, la guerra, los efectos de las guerras
de los conflictos, los efectos de la crisis económica de los 80, los efectos de la globalización, las políticas antiagrícolas que se impulsaron en los 80, la crisis de los estados, todo eso configuró una situación que hizo que las élites agrarias tradicionales perdieran fuerza, perdieran poder a favor de otros. Por supuesto, el papel de Estados Unidos en el caso de El Salvador, a principios de los 80, cuando golpea fuertemente a través de las reformas estructurales del 80 con la reforma agraria, al comercio exterior y a la banca. Es decir, hay una serie de factores que juntos, como decimos, los planetas se pusieron en línea y provocan el gran cambio estructural en Centroamérica. Y de ahí surge lo que yo llamo, desde los 90 en adelante, un nuevo modelo económico, pero también un nuevo tipo de capitalismo que yo le llamo rentista transnacional. ¿Y por qué le llamo rentista transnacional? Porque está controlado por empresas, ya a diferencia del pasado, para que ustedes vean las diferencias, ya no es controlado por las élites agrarias tradicionales. Este modelo actual está controlado por empresas transnacionales, las grandes transnacionales, y por poderosos grupos económicos transnacionales, por las élites, lo que veamos las élites oligárquicas transnacionales centroamericanas, que valiéndose de su poder de mercado y su influencia en el Estado, obtienen rentas extraordinarias. Pero también le llamo rentista transnacional porque su funcionamiento se enmarca en la lógica de la globalización capitalista mundial. Y porque en la mayoría de los países el dinamismo de este modelo depende del consumo impulsado por las remesas, con excepción de Costa Rica, por supuesto, que envían los centroamericanos viviendo en el exterior, que hacen que sea un modelo de consumo. Para que tengan una idea, en los últimos años a Centroamérica entran al año más o menos 50.000 millones de remesas cada año. 50.000 millones. Y ese dinero de las remesas familiares es lo que ha transformado las economías. Son economías de servicio, donde los servicios son los que han florecido, el comercio, las actividades especulativas, etcétera, etcétera. Y por supuesto han creado un factor redistributivo importante. Han servido para reducir la pobreza, aunque han tenido efectos negativos, que ahí no vamos a comenzar a discutirlos ahora. Pero este capitalismo es distinto. Es distinto porque funciona de manera distinta, pero también porque los actores que lo controlan son distintos. Y quiero referirme rápidamente a esta élite. En unos libros sobre las élites que hemos hecho y que han hecho otra gente, lo que ocurrió en Centroamérica en los 90 en adelante es que surgió una nueva élite económica en Centroamérica, que a veces eran las mismas familias tradicionales de la agricultura, pero a veces no. Pero lo importante de esta nueva élite transnacional es que ya no invierte su espacio de acumulación, ya no es El Salvador, ya no es solo Guatemala. Estas élites hoy invierten en 20 países, en 15 países, ¿no? En 25 países. Y por lo tanto son élites transnacionales con un gran poder económico. Yo siempre digo, la riqueza de estas élites tradicionales, comparado con los caficultores eran pobres comparados con estos. Aquí sí hay una acumulación brutal de parte de estas élites transnacionales, que insisto, en algunos casos son familias, las mismas familias, pero en otros no. Porque el origen de la riqueza de algunas de estas élites ya no viene de la agricultura, sino que vienen de los servicios. Y ahí, ojalá que en la discusión podamos hablar de nombres de gentes, de oligarcas y oligarquías que están ahora en función. Hay mucho estudio sobre esto y por lo tanto no quiero profundizar. Avanzando rápido, esto dame para que vean la remesa. Las remesas en los 80 no existían en Centroamérica. O sea, es en la guerra cuando comienzan a salir por la migración de centroamericanos y comienzan a subir, a subir, a subir, a tal punto que esta la tengo hasta antes de la pandemia, llegan al 20% de la producción. Esto es lo que ha transformado Centroamérica en mucha buena medida. ¿Y quiénes son los que controlan las remesas? ¿Por dónde pasan las remesas cuando entran a los países? Por el sector financiero. Por eso este modelo, una de las élites más poderosas que han surgido en Centroamérica son las élites vinculadas a los sistemas financieros. Porque al final, en algún momento, las remesas pasan por donde ellos y las controlan y las utilizan.
Vean, Costa Rica es el único país donde las remesas no juegan. Y ahí hay un gran mérito de Costa Rica. El tipo de capitalismo tico es diferente en este sentido, porque como ya veremos, cada vez se parece más al resto. Eh, Igual, estos son el crecimiento, ¿no? El crecimiento, lo interesante es, en esto es igual, en la misma tendencia, ¿no? Crecimientos altos, pero menores que el resto de Centroamérica, que el resto de América Latina. Aquí, ya para ir entrándome al otro tema fundamental, que es capitalismo, democracia, hago una comparación entre el capitalismo agrario y el rentista. El origen del excedente en el agrario era interno. Digo, la agricultura generaba el excedente. En este nuevo capitalismo, mucho viene del exterior a través de las remesas y la inversión extranjera. En el anterior capitalismo, los sectores principales eran el primario y el secundario, es decir, agricultura e industria. En este nuevo son los servicios y el primario, aunque sigue siendo importante, relativamente tiene menos importancia en algunos países, más que en otros. Esta diferencia es clave. Antes el espacio de acumulación era el mercado internacional. Siempre se acusó que Centroamérica siempre producía para el exterior, pero ahora ha habido un cambio dramático. Hoy el espacio de acumulación es interno, regional e internacional. El tipo de fuerza laboral utilizada. El capitalismo agrario utilizaba solo fuerza no calificada, básicamente. Por eso es que las élites nunca se preocuparan por la educación, porque para comprar café no necesita que la gente sepa leer. En este capitalismo nuevo hay no calificada, pero también significa, ya se requiere mano de obra semicalificada o calificadas. Por lo tanto, aquí ya hay preocupación de las élites en ciertos tipos de educación, apoyan algún tipo de gasto vinculado con esto porque les conviene para adiestrar a su fuerza laboral. Eh, eh, El sector financiero en el capitalismo agrario es claro, aquí es débil, porque en este momento la mayoría de los bancos de Centroamérica, con la diferencia notable de Guatemala, son bancos extranjeros. No tienen ningún vínculo con las economías locales y por lo tanto no les interesa fomentar la producción. Lo que les interesa es que la gente utilice sus créditos para el consumo, para lo que sea. Y por lo tanto ese vínculo que había antes entre la economía productiva y la financiera se ha roto. El grado de regulación de la economía, el grado de estructura monopólica es alto. De ahí para allá todo se parece. La dependencia de la economía es igual en en los dos tipos de capitalismo. La tendencia a la concentración del ingreso es mayor en el capitalismo rentista, ¿no? Concentra más la riqueza y la propiedad que antes y la capacidad general de empleo es baja, de calidad de ambos, y la capacidad de apuntalar de la democracia, a diferencia de Costa Rica, es baja, y yo sostengo que en este tipo de capitalismo y que tenemos es incompatible con la democracia, como haré alguna referencia adelante. En el capitalismo rentista transnacional hay variedades distintas. A diferencia del anterior, sin embargo, las variedades aquí son diferentes. Aquí hay un proceso gradual de homogeneización. Cada vez las economías de Centroamérica se parecen más, controladas por las empresas transnacionales y por los grupos económicos centroamericanos, por las élites transnacionales. Y aquí el gran perdedor en esto ha sido Costa Rica. Ya lo veremos. Costa Rica hoy se parece en lo económico cada vez más a Centroamérica, ¿no? Y lo que es la gran mala noticia para Costa Rica es actualmente el país donde hay más concentración de la riqueza, ¿no? Eso no había existido en Costa Rica. Allá hay todo un debate a qué se debe, pero ya lo vemos. Hay diferencias, no voy a detener para que ustedes las vean, las diferencias importantes entre los distintos tipos de capitalismo, pero cada vez se parecen más. Porque quiero centrarme entonces en los resultados. El capitalismo rentista que coincidió con las reformas neoliberales de los 90, en el caso de Salvador, en toda Centroamérica, hubo grandes expectativas y había una euforia al inicio. En Centroamérica en los 90, después de los acuerdos de paz y de las guerras, las economías crecieron, las remesas comenzaron a venir,
Se mejoró a nivel macroeconómico, se redujo la pobreza de manera importante, aumentó el gasto social y se dijo, en algunos casos se redujo la desigualdad y por lo tanto se dijo, vaya, por fin en Centroamérica este capitalismo nuevo, este modelo económico que hay ahora, más libre, por fin es compatible con la democracia. Porque esta época dorada de los 90 y principios de este siglo coincidió con con la implementación de los acuerdos de paz y con el auge de los procesos democráticos en Centroamérica. Entonces se decía, entonces Centroamérica está demostrando que es posible conciliar reforma, capitalismo con democracia. Por supuesto, estas tendencias duraron menos de un cuarto de siglo. Y ya antes de la pandemia del COVID-19, la mayoría de las tendencias positivas había desaparecido en Centroamérica. Ya las economías ya no estaban creciendo adecuadamente, la pobreza estaba estancada o estaba aumentando, la desigualdad estaba aumentando y por supuesto lo que hizo la pandemia fue exacerbar más estos problemas. Y entonces aquí ven el crecimiento. Una cosa interesantísima es que el capitalismo agrario de antes de los 80 era más eficiente creciendo, se crecía más y en este no se crece, se crece menos, lo cual es una mala noticia porque un modelo económico que no crezca no resuelve problemas estructurales ni resuelve el empleo. Obviamente el caso más dramático es El Salvador, donde es el país que menos crece y es el país que más reforma hizo en muchos casos. Para que vean cómo estamos ahora con pobreza y desigualdad. Obviamente la pobreza, estos datos de CEPAL alrededor del 2024, ahí están los años, porque no hay mucha información. En todo caso, la pobreza extrema se ha reducido, en Costa Rica es muy baja, que es la peor pobreza, que es la gente que no tiene, que su ingreso no le alcanza para comer. En Costa Rica es muy baja, 3,5% del total. En El Salvador bajó muchísimo, 8,6%, y en Panamá es 6,5%. Son los países que están mejor. Pero en Guatemala, Honduras y Nicaragua, la pobreza extrema sigue siendo un gran problema. En Honduras el 23%. Y la pobreza global todavía sigue siendo altísima. Da casi cerca por ciento en Guatemala, Honduras y Nicaragua, en El Salvador cerca del 28%, Costa Rica del 16% y en Panamá del 14%. O sea, Costa Rica y Panamá siempre han sido los países mejores en términos de pobreza y desigualdad. Pero si ustedes ven este índice de desigualdad, que es el famoso índice de Gini, que es un índice que mide mide desigualdad, entre más alto sea, es más alta la desigualdad. Costa Rica, en este momento, es el país que tiene de las más altas tasas de desigualdad en Centroamérica y en América, y es el país de América Latina que más ha crecido la desigualdad. El Salvador es el país, según los datos, y que hay una gran polémica, pero según los datos oficiales y de los gremios internacionales, después de Uruguay, El Salvador tiene el índice de desigualdad más bajo de América Latina. Y esto se ha logrado a partir de los años 2008, 2010 en adelante. Hoy ya comenzó a subir. Y en Guatemala, en Honduras hay poca información, en Nicaragua los índices son elevadísimos, ¿no? Eh, es más, el promedio de América Latina es 45 y en Centroamérica la concentración de la riqueza es mucho mayor que en América Latina. Para que digan, aquí aquella frase, ¿no? Cambia todo para que nada cambie. Por más cambios que han habido, modernizaciones, transformaciones, políticas, al final la desigualdad sigue siendo el gran problema, digamos, en términos sociales y políticos, como lo veremos. Una cosa importante es que el capitalismo este actual es mucho más concentrador que el agroexportador, lo cual se refleja en la concentración de riqueza. En este momento se están haciendo muchos estudios sobre desigualdad. Yo aquí menciono nada más el estudio de 2012-2013 elaborado por unas compañías internacionales, donde decían que en Centroamérica había 910 millonarios, el 0,2% de la población, que acumulaban 121.000 millones de dólares, equivalente a un promedio de 133 millones cada uno. Obviamente esto fue el 2013. Hoy tenemos información. Yo, por ejemplo, algunos oligarcas centroamericanos, guatemaltecos, nicaragüenses, salvadoreños, ya tienen ellos solos, como individualmente,
riquezas mayores a los 1.000 millones. Entonces, estamos hablando de una concentración brutal de la riqueza en poquísimas manos. Y, por supuesto, yo sostengo que al igual que el capitalismo exportador, el registro nacional es incompatible con una verdadera democracia. ¿Por qué? Por una razón simple. Para que la democracia funcione, tiene que tener una base material. Es decir, la economía tiene que generar empleos y tiene que generar movilidad social ascendente. Si no hay movilidad social ascendente, obviamente la democracia no se le genera una base material que la consolide y que le dé viabilidad. En Centroamérica esa es la historia. A diferencia de Costa Rica, que sí hubo uh, una movilidad social ascendente entre los 50 y los 80, que ya se terminó. Y el resto de países nunca ha habido un proceso virtuoso de crecimiento inclusivo, de mayor generación de empleo, de donde la generación de los hijos es más rica que la de los padres, están mejor, o que es al revés. Entonces, eh, por eso es que yo sostengo que este modelo de América Latina, de Centroamérica, donde hay una mayor concentración de riqueza, hay dos resultados históricos. Uno es la ausencia de regímenes democráticos, con la excepción de Costa Rica, y el otro es la configuración de sociedades desiguales y polarizadas, donde las posibilidades de impulsar cambios sociales han sido nulas o muy limitadas. Avanzo entonces en las relaciones entre capitalismo y democracia y el rol de las élites. Rápidamente, ya mencioné, históricamente en Centroamérica han querido haber reformas, pero no se ha podido hacer. Y las reformas que se han querido hacer históricamente han sido en tres niveles: en los impuestos, en la participación del sector público en la economía y en la propiedad de la tierra. Como un famoso estudio de un inglés de 1976 decía, en Centroamérica eh, hay dos cosas que no se pueden hacer: aumentar los impuestos y redistribuir la tierra, reformas agrarias. Eso fue en los 70. La historia demostró que en realidad hay una cosa que no se puede hacer, y es aumentar impuestos, porque por lo menos han habido reformas parciales en El Salvador, en Nicaragua, etcétera. Pero ¿qué refleja esto? De que las posibilidades de hacer cambios en Centroamérica son muy pocos por cualquier gobierno, obviamente por gobiernos de izquierda progresista, porque hay un poder estructural y un poder real que impide hacer eso. Interno, pero también externo, ¿no? La dependencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, históricamente han habido grandes actores que explican la situación en Centroamérica. Por una parte, las élites económicas, y por otro lado, aunque no siempre, Estados Unidos. Y muchas veces estos dos han estado aliados para impedir cambios o para impulsar cambios o para mantener el status quo. Un tema de investigación que estamos haciendo ahora, una pregunta que yo hago siempre, que yo estoy trabajando, es una pregunta que tiene mucho de provocación. ¿Es posible hacer cambios reales, estructurales en Centroamérica, dadas estas condiciones? Ya veremos, ya vemos, ya aquí entramos a lo que está pasando, lo que han intentado los gobiernos de izquierda, lo que está intentando Arévalo, lo que ha intentado en Honduras, Xiomara Castro, lo que se intentó en El Salvador, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí vemos un tema complicado. Entonces, ¿y por qué es que no se pueden hacer cambios en Centroamérica? ¿Por qué cuesta? Porque existen actores con mucho poder, ¿no? Y existen narrativas, además, en la región que dicen que si hay cambios en la economía y en el modelo económico, va a haber una crisis sin precedente económico-social, que es mejor no hacer cambios. Esto es lo que nos han vendido desde siempre los empresarios. Cuando alguien quiere hacer cambios, dice, no, no se puede, se generaría el caos. Y por lo tanto, hay que hacer cambios graduales, despacio, ¿no? Para no generar fugas de capital, para que no se vayan las inversiones extranjeras y entonces el cambio que no provoque más inestabilidad.
Y la frase que se ha utilizado siempre es la gobernabilidad. No, en nombre de la gobernabilidad no se pueden hacer cambios en Centroamérica. Este discurso quien ha favorecido exclusivamente es a las élites, a los beneficiarios del status quo. Y a veces muchos de nosotros, académicos, políticos, empresarios, progresistas, les ayudamos a este argumento. Esta idea de caos, sumada al poder estructural de las economías, a la crisis ideológica de las izquierdas, al temor de los gobiernos progresistas de generar una crisis de ingobernabilidad, le proporciona a las élites oligárquicas un amplio margen para defender su riqueza y sus privilegios ante cualquier gobierno, ya sea de corte democrático o autoritario. Y aquí con esto voy terminando. Yo acabo de terminar un estudio y estoy haciendo un libro sobre cómo se comportan las élites oligárquicas, los grandes oligárquicas centroamericanos ante gobiernos reformistas y ante gobiernos autoritarios, utilizando El Salvador como caso especial. Ante gobiernos reformistas, ante a los días del FMLN, para ponerlo concreto, cuando hay gobiernos reformistas, pero igual en todos los países, los empresarios, las élites económicas asumen la democracia como suya y la utilizan como escudo y como excusa para defender el status quo y el modelo económico que ha construido a su medida. Utilizan al Poder Judicial, utilizan los espacios económicos, utilizan la prensa para atacar a los gobiernos que quieren hacer cambios. Y dicen, y somos demócratas y entonces está en peligro la democracia. Ha pasado en Honduras, está pasando en Guatemala. Y este es el tono, ¿no? O sea, cuando hay gobiernos reformistas, las élites económicas utilizan la democracia como escudo y como excusa para defender el status quo. Cuando hay gobiernos autoritarios que tienen un poder real, que tienen el control del Estado, a estas élites la democracia les sirve como moneda de cambio para asegurar su riqueza, que su riqueza y sus privilegios no sean afectados y para quedar bien con el líder autoritario. ¿A qué me refiero con esto? En el caso de El Salvador y Nicaragua, que son los que se han estudiado, las élites más poderosas, en lugar de defender la democracia, de enfrentar el poder autoritario, o se suman a él o negocian con él para defender sus intereses. ¿Y cuál es la moneda de cambio? La democracia. Entonces, yo sostengo, y ahí he de decir que soy muy duro y en los escritos que estoy haciendo, más allá de demostrar su poca convicción democrática, el uso de la democracia como moneda de cambio ante regímenes autoritarios revela el carácter egoísta y poco solidario de estas élites, para quienes los intereses personales y familiares siempre están por encima de los intereses nacionales. Y esto nos lleva a una reflexión profunda en este momento, y con esto termino. Dada la crisis de la democracia, dada la crisis socioeconómica, dada el gran problema de seguridad, o lo que llamamos ahora la crisis multidimensional de Centroamérica, ¿qué posibilidades reales tienen los gobiernos y las fuerzas que quieren democráticas para hacer cambios que posibiliten la democracia? Y aquí yo creo que el gobierno de Guatemala, por ejemplo, con Arévalo, está demostrando los límites de un gobierno débil, pero con convicciones democráticas, ¿no? Las dificultades para generar cambios mínimos, etc. También en el gobierno de Xiomara Castro, que prometió una revolución, ¿no? Una refundación del Estado. Es decir, aquí tenemos un problema serio, que no solo tiene que ver, por supuesto, con los errores de los gobiernos de izquierda democráticos, sino que es un problema de poder. Mientras en Centroamérica no se cambia el balance, este balance tan desfavorable del poder que hay a favor de unas élites económicas nacionales y internacionales, que no hayan unas alianzas y unas coaliciones capaces de enfrentarlos, de disputarles el poder, en mi opinión, Centroamérica seguirá de mal en peor. Y el retroceso democrático, en mi opinión, seguirá su marcha. Gracias. Muchas gracias al doctor Alex Segovia por habernos acompañado esta mañana en el ciclo de actualización para periodistas sobre democracia y autoritarismos en Centroamérica.